Sírvase llamar a lista y verificar el quórum. Sí, señor presidente, siendo las 10:30 de la mañana, procedo con el llamado a lista. Bedoya Pulgarín Julián. Presente. Bravo Realpe Oscar Fernando. Buenahora Febres Jaime. Cabal Molina María Fernanda. Caicedo Sastoque José Dilberto. Carrasquilla Torres Silvio. Correa Mojica Carlos Arturo. De la Peña Márquez Fernando. Díaz Lozano Elber. García Gómez Juan Carlos. González García Harry. Hoyos Mejía Samuel. Jiménez López Carlos Abraham. Lara Restrepo Rodrigo. Lozada Vargas Juan Carlos. Lozano Correa Angélica. Marulanda Muñoz Norbey. Molina Figueredo John Eduardo. Navas Salero Carlos Germán. Osorio Aguiar Carlos Eduard. Pedraza Ortega Teléforo. Penagos Giraldo Hernán. Pereira Caballero Pedrito. Pinto Hernández Miguel. Prada Artunduaga Álvaro. Roa Sarmiento Umprey. Rodríguez Edward. Rojas González Clara con excusa. Rosso Rodríguez Jorge Enrique. Sanabria Estudillo Heriberto. Bravo Realpe Oscar Fernando. Prada Artunduaga Álvaro Hernán. Sanabria Estudillo Heriberto. Sánchez León Oscar. Santos Ramírez Nectalí. Valencia González Santiago. Vanegas Osorio Albeiro. Rosso Rodríguez Jorge Enrique. Vanegas Osorio Albeiro. Zambrano Erazo Werner. Todas estas están por firmar usted, doctor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Valencia González Santiago. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Presidente, la Secretaría le informa que se ha registrado quórum deliberatorio. Señora secretaria, por favor, sírvase leer el orden del día propuesto para hoy para poderlo poner en consideración de la comisión. Sí, señor presidente, orden del día miércoles 11 de noviembre de 2015, 9 a.m., primero llamado a lista y verificación del quórum, segundo aprobación de actas. Acta número 01 de julio 21 de 2015, publicada en la Gaceta 652 de 2015. Acta 02 de julio 29 de 2015, publicada en la Gaceta 653 de 2015. Acta 03 de agosto 4 de 2015, publicada en la Gaceta 654 de 2015. Acta 04 de agosto 11 de 2015, publicada en la Gaceta 655 de 2015. Acta 05 de agosto 12 de 2015, publicada en la Gaceta 603 de 2015. Acta 06 de agosto 18 de 2015, publicada en la Gaceta 704 de 2015. 07 de agosto 19 de 2015, publicada en la 705 de 2015. 08 de septiembre 01 de 2015, publicada en la 748 de 2015. 09 de septiembre 2 de 2015, publicada en la Gaceta 789 de 2015. Acta 10 de septiembre 8 de 2015, publicada en la Gaceta 749 de 2015. Acta 11 de septiembre 15 de 2015, publicada en la Gaceta 849 de 2015. Acta 12 de septiembre 22 de 2015, publicada en la Gaceta 791 de 2015. Acta 13 de septiembre 29 de 2015, publicada en la Gaceta 847 de 2015, y acta 14 de octubre 6 de 2015, publicada en la Gaceta 848 de 2015. Tercero, proyectos para primer debate, discusión y votación. Primero, proyecto de ley estatutaria número 045-2015 Cámara, por la cual se modifica la ley 581 de 2000 y se dictan otras disposiciones. Autora, la representante Sandra Liliana Ortiz, ponente la representante María Fernanda Cabal Molina. Proyecto publicado en la Gaceta 552 de 2015, ponencia para primer debate en la Gaceta 762 de 2015.
2. Proyecto de ley número 042 de 2015, Cámara, por medio del cual se establece el seguro de vida para los funcionarios que se desempeñan en cargos de elección popular de corporaciones públicas departamentales. Autor el representante Elber Díaz Lozano, ponente el representante Elber Díaz Lozano. Proyecto publicado en la Gaceta 553 de 2015, ponencia para primer debate en la Gaceta 635 de 2015. 3. Proyecto de ley número 054-2015, Cámara, por medio de la cual se modifican algunos artículos del Decreto Ley 1421 de 1993, por el cual se dicta el régimen especial para el Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá. Autores María Fernanda Cabal, José Dilberto Caicedo, Carlos Eduardo Guevara y otros. Ponente los representantes María Fernanda Cabal, coordinadora, Clara Leticia Rojas, Jorge Enrique Rosso, Telésforo Pedraza, Angélica Lozano, Carlos Germán Navas y Fernando de la Peña. Proyecto publicado en la Gaceta 576 de 2015, ponencia para primer debate en la Gaceta 636 de 2015. 4. Proyecto de ley número 017 de 2015, Cámara, mediante el cual se modifica la ley 599 de 2000 y se dictan otras disposiciones para proteger los mecanismos de participación democrática. Autores los representantes Eduardo David Rodríguez, Tatiana Cabello, Álvaro Hernán Prada y otros. Ponente los representantes Clara Leticia Rojas González, Eduardo David Rodríguez, Werner Zambrano, Jorge Enrique Rosso, Heriberto Sanabria, Carlos Germán Navas, Angélica Lozano y Fernando de la Peña. Proyecto publicado en la Gaceta 511 de 2015, ponencia para primer debate en la Gaceta 720 de 2015. 5. Proyecto de ley orgánica número 032 de 2015, Cámara, por medio de la cual se modifica la ley quinta de 1992 respecto a la nomenclatura de los cargos de la unidad de trabajo legislativo de los congresistas y se dictan otras disposiciones. Autor el representante Eloy Chichi Quintero Romero, ponente el representante Jorge Enrique Rosso Rodríguez. Proyecto publicado en la Gaceta 545 de 2015, ponencia para primer debate en la Gaceta 722 de 2015. 6. Proyecto de ley número 085 de 2015, Cámara, por medio de la cual se modifica la ley 1708 de 2014, Código de Extinción de Dominio. Autores la representante María Fernanda Cabal, Tatiana Cabello, Wilson Córdoba y otros. Ponente los representantes Álvaro Hernán Prada Artunduaga. Proyecto publicado en la Gaceta 613 de 2015. Ponencia para primer debate en la Gaceta 720 de 2015. 7. Proyecto de ley número 249 de 2015, Cámara, 074 de 2014, Senado, por medio de la cual se modifica el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991, estableciendo el término legal para resolver el incidente de desacato. Autor el senador Luis Fernando Duque García. Ponente el representante Óscar Hernán Sánchez León. Texto aprobado en la plenaria del Senado en la Gaceta 419 de 2015. Ponencia para primer debate de archivo en la Gaceta 672 de 2015. 4. Lo que propongan los honorables representantes. Ha sido leído el orden del día, señor presidente. En consideración el orden del día propuesto para hoy continúa en discusión. Tiene la palabra el representante Óscar Bravo. Gracias, señor presidente. Para preguntar por la suerte de los actos legislativos que venían casi todo el semestre en el orden del día y que hoy ya no aparecen, si es por cuestión de tiempo, si se nos va a permitir retirarlos, de todas maneras para dejar constancia que siempre estuvimos dispuestos pues a defender esas ponencias y que por diversas circunstancias prácticamente no imputables a los autores o ponentes no fue posible estudiarlos. Quisiera un informe si ya no hay caso de tratarlos, si se nos va a permitir retirarlos o si la Secretaría o la mesa directiva los retira directamente. Gracias. Representante, en el día de ayer fue retirado del orden del día la proposición donde estaba en el tercer punto del orden del día los actos legislativos. Hoy no fueron anunciados toda vez que ya el trámite no alcanza a surtirse este semestre. Vamos a abocar y sea la oportunidad para anunciar que mañana vamos a tener audiencia pública a las 2 de la tarde. ¿Dónde? ¿El sitio, señora secretaria? Sí, señor presidente, hay audiencia pública tal y cual como usted lo ha manifestado del proyecto de plebiscito a las 2 de la tarde en el salón
Luis Guillermo Valencia en el Capitolio Nacional. Perfecto, señora secretaria. Esta audiencia pública mañana tiene que ver con la ley estatutaria del plebiscito para la paz. Para los que quieran participar en esta audiencia pública, fundamentalmente los señores ponentes que ya fueron designados. Para el jueves de la semana entrante, de mañana en 8 días, se programará también la audiencia pública en este recinto para el acto legislativo para la paz, en una proposición que fue presentada por la representante María Fernanda Cabal. La haremos el día jueves entrante, de mañana en 8 días estaremos aquí con la audiencia pública. Aspiramos a que la semana entrante, el día miércoles, van a sesionar conjuntamente las comisiones primera de Senado y Cámara, dándole cumplimiento al mensaje de urgencia que envió el Gobierno Nacional con el proyecto de la ley estatutaria del plebiscito. Esta va a ser la agenda nuestra de esta semana y de la semana entrante de la Comisión Primera. Continúa en discusión el orden del día propuesto. Tiene la palabra el representante Elber Díaz. Gracias, señor presidente. Para solicitarle a usted y a la plenaria de la Comisión Primera de la Cámara excluir el punto número 2, o sea, el proyecto de ley número 042 de 2015, el cual es de mi autoría y yo soy el ponente, toda vez que tengo una duda de tipo jurídico y me gustaría solucionarla. Entonces le solicito el favor, señor presidente. Es el numeral 2 del punto 3. Exactamente, sí. Del orden del día. Continúa en consideración el orden del día con la proposición presentada por el representante Elber Díaz. Anuncio que va a cerrarse. ¿Lo aprueba la honorable comisión? Sí lo aprueba, presidente, por unanimidad de los asistentes, manifestando que ya la Secretaría tiene quórum decisorio registrado. Señora secretaria, por favor, siguiente punto del orden del día. Una moción de orden, señor presidente. Para una moción de orden tiene la palabra el representante del teléfono Pedraza. Solicito formalmente que se verifique el quórum, presidente, porque algunas de las leyes que son leyes estatutarias, sobre las cuales, como todos sabemos, necesitamos quórum decisorio, de tal manera que yo solicito la verificación del quórum. Con todo gusto, señor representante. Por favor, señora secretaria, sírvase llamar a lista para verificar el quórum. Sí, señor presidente, llamo a lista. Bedoya Pulgarín Julián, Bravo Real Proscar Fernando, Buena Hora Febres Jaime, Cabal Molina María Fernanda, Caicedo Sastoque José Dilberto, Carrasquilla Torres Silvio, Correa Mojica Carlos Arturo, De la Peña Márquez Fernando, Díaz Lozano Elber, García Gómez Juan Carlos, González García Harry, Hoyos Mejía Samuel, Jiménez López Carlos Abraham, Lara Restrepo Rodrigo, Lozada Vargas Juan Carlos, Lozano Correa Angélica, Marulanda Muñoz Norbey, Molina Figueredo John Eduardo, Navas Talero Carlos Germán, Osorio Aguiar Carlos Eduard, Pedraza Ortega Teléforo, Penagos Giraldo Hernán, Pereira Caballero Pedrito, Pinto Hernández Miguel, Prada Artunduaga Álvaro, Roa Sarmiento Umprey, Rodríguez Edward, Rojas González Clara con excusa, Navas Talero Carlos Germán, Rosso Rodríguez Jorge, Sanabria Estudillo Heriberto,
Sánchez León Oscar, Santos Ramírez Nectalí, Valencia González Santiago, Vanegas Osorio Albeiro, Zambrano Erazo Werner. Señor presidente, la Secretaría le informa que han contestado, hay quórum decisorio en la comisión. Continuemos con el orden del día, señora secretaria. Sí, señor presidente. Segundo, aprobación de actas. Acta número 01, publicada en la Gaceta 652 de 2015, 02 en la 653, 03 en la 654 de 2015, 04 en la 655 de 2015, 05 en la 706 de 2015, 06 en la 704 de 2015, 07 en la 705 de 2015, 08 en la 748 de 2015, 09 en la 789 de 2015, en la 10 749 de 2015, 11 845 de 2015, 12 791 de 2015, 13 847 de 2015 y 14 en la Gaceta 848 de 2015. Presidente, esas son las actas. Puede usted ponerlas a consideración y votación toda vez que las mismas han sido ya publicadas en la Gaceta del Congreso. Tiene la palabra el representante Fernando de la Peña, a quien de paso saludamos y nos alegra mucho su recuperación de salud, señor representante. Muchas falta en esta comisión. Muchas gracias, señor presidente, a usted, a la mesa directiva y desde luego a mis compañeros de comisión que estuvieron muy atentos a mis falencias de salud. Con relación a la aprobación de actas, debo entonces aclarar que el acta 04 del 11 de agosto del 2015, 05 de agosto 12 del 2015, la 10 de septiembre 8 del 2015, no puedo votarlas porque tenía la excusa respectiva y desde luego no participé de ese trabajo legislativo. En consecuencia, las demás actas sí las voy a aprobar con toda la obligatoriedad que me asiste como representante de la Cámara y miembro de la Comisión Primera. Muchas gracias, señor presidente. Entonces vamos a poner en consideración las actas 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 y 14. ¿Están en consideración? ¿La aprueba la honorable comisión? Sí, las aprueba, presidente, por unanimidad de los asistentes. Ahora ponemos en consideración las actas que no van a ser votadas por el representante Fernando de la Peña, el acta 4. Que sería el acta 04, 05 y la número 10. Se deja la constancia de que el representante Fernando de la Peña no participa en esta votación. ¿Está en consideración esas tres actas de la comisión? Anuncio que va a cerrarse. ¿Queda cerrada la prueba de la honorable comisión? Sí, las aprueba, presidente, por unanimidad de los asistentes. Siguiente punto del orden del día, señora secretaria. Sí, señor presidente. Tercero, proyectos para primer debate, discusión y votación. Proyecto de ley estatutaria número 045-2015 Cámara, por la cual se modifica la ley 581 de 2000 y se dictan otras disposiciones. Autor, la representante Sandra Liliana Ortiz Novoa, ponente la representante María Fernanda Cabal Molina. Proyecto publicado en la Gaceta 552 de 2015, ponencia para primer debate en la Gaceta 762 de 2015. La proposición con que termina el informe de ponencia, señor presidente, dice de la siguiente manera. Por lo anterior expuesto, solicito a la Comisión Primera de la Cámara de Representantes dar primer debate al proyecto de ley estatutaria 045 de 2015 Cámara, por la cual se modifica la ley 581 de 2000 y se dictan otras disposiciones con el pliego de modificaciones propuestos. Suscrita a la ponencia por la representante María Fernanda Cabal Molina. Gracias, señora secretaria. Tiene la palabra la representante ponente del proyecto, María Fernanda Cabal Molina. Sí, presidente. Vamos a dar inicio a la explicación de la ponencia sobre la ley de cuotas. El objeto de la iniciativa busca crear los mecanismos para hacer más efectiva y equitativa la participación a que tiene derecho la mujer en todos los niveles de las ramas y demás órganos del poder público, aumentando la ley de cuotas que hoy está en 30% a un 50%. Entre los antecedentes tenemos que
Entre los años 93 y 97, la senadora Vivian Morales presenta el proyecto de ley estatutaria número 62 de 1998, Senado, y 158 de Cámara. En ese periodo de tiempo se hace un ejercicio, pero finalmente se logra solo hasta el año 2000, que entra en vigencia la ley 581, cuyo propósito fue promover la participación igualitaria de las mujeres en los más altos cargos del Estado, mediante la adopción de una cuota que exigía al menos el 30% de los cargos del poder público, que estos fueran ocupados por mujeres. El día 29 de julio se radica el proyecto 045 de 2015, que es el que estamos presentando en este momento. También hay que tener en cuenta que el Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos, como el Sistema Interamericano, reconocen que el derecho a la igualdad y no discriminación permite y obliga a los estados a adoptar medidas destinadas a que estos grupos tradicionalmente discriminados o excluidos puedan ejercer sus derechos en condiciones de igualdad. La Corte Interamericana, en sus documentos de discusión del día 13 de junio del 2012, interpretó que este derecho se derivaba en la obligación de los estados parte, de los estados firmantes, de generar las condiciones y los mecanismos óptimos para que los derechos políticos fueran ejercidos de forma efectiva, respetando el principio de igualdad y la no discriminación. Igualmente, el derecho internacional de los derechos humanos reconoce que los estados deben recurrir a medidas especiales de carácter temporal para remediar o compensar situaciones estructurales de discriminación histórica contra ciertos grupos y evitar que ésta se perpetúe. En general, convenciones y tratados que defienden derechos civiles y políticos hacen parte de este marco de protección a los derechos de quienes pueden ser discriminados. Entre las consideraciones generales de este proyecto de ley está en que la cuota es sin duda una medida de acción afirmativa de discriminación inversa que pretende beneficiar a las mujeres como grupo para remediar la baja participación que hoy en día tienen en cargos directivos y en cargos de decisión del Estado. Esta cuota es de naturaleza rígida. ¿Qué quiere decir eso? No es una meta a alcanzar, es una reserva imperativa de un porcentaje. Es obligatorio cumplir con ese porcentaje en las listas que se van a conformar. Aunque entendido este como un mínimo y no como un máximo, la Corte Constitucional entiende que es una cuota específica y no global. No está saliendo de toda la sumatoria de cargos que hay en el máximo nivel decisorio. Es mirando cada categoría de cargos y así se aplica. La ley de cuotas permitió en su momento ordenar no discriminar a las mujeres laboralmente y así participar en cargos directivos en igualdad de condiciones. Con el paso del tiempo, la vinculación laboral de la mujer no obedeció solamente a este mandato, también se derivó en que día a día la misma formación académica, la misma experiencia de la mujer académica y laboral la hizo merecedora de estos cargos. Esto está reflejado en la sentencia 371 del año 2000. En la ley de cuotas podemos ver que el 35.97% de los cargos provistos en el máximo nivel decisorio en las entidades del orden nacional para los 24 sectores administrativos están ocupados por mujeres. Para los cargos provistos en el otro nivel decisorio, el 51.88 están ocupados por mujeres. Este nivel lo conforman los cargos de libre nombramiento y remoción.
En otro nivel decisorio, de los 11.394 cargos provistos, 5.987 fueron ocupados por mujeres, lo que corresponde a un 52.5% de participación en entidades como alcaldías, gobernaciones. Y de 9.128 cargos directivos en los entes territoriales, las mujeres ocupan 3.943, cifra que representa un 43%. ¿Por qué traigo a colación este cuadro? Porque es importante ver que hay una dinámica donde se está dando una participación, pero que la ley también es requisito, según la consideración de esta ponencia, para darle garantías y darle firmeza y que no vaya a haber un retroceso. Por ejemplo, esta comisión primera vemos que hay una desproporción en la representatividad de la mujer. Aquí de 35, solamente 3 somos mujeres. Referente a los mitos sobre la participación de la mujer en política. Las medidas de equidad de género no son un factor de discriminación contra los hombres, ni una forma de autodiscriminación de las mujeres como se ha pretendido hacerla ver. Son medidas de carácter afirmativo, que compensan la existencia de barreras culturales que impiden que las mujeres participen de forma equitativa y en condiciones de igualdad en los escenarios políticos. A pesar de que las mujeres tienen las mismas capacidades y derechos que los hombres, en la práctica enfrentan condiciones, especialmente de carácter sociocultural, que les impiden participar. Dentro de esos mitos también se establece que no se le otorga a las mujeres un trato privilegiado ni un derecho adquirido, permitiéndoles ejercer un cargo para el cual no han sido elegidas, ya que en todo caso tanto hombres como mujeres que resulten candidatizados deberán ser elegidos por la ciudadanía. La competencia es equitativa, es equilibrada, van con las mismas reglas del juego. No es cierto que en los partidos no haya mujeres. Son el 51.3% de los votantes de nuestro país. Son mayoría en todos los niveles profesionales, técnicos, tecnológicos y en educación media y secundaria. Son quienes lideran los procesos comunitarios y participan activamente en las organizaciones de la sociedad civil, y tampoco es cierto que las mujeres sean una minoría. Son una minoría en política, pero son más de la mitad de la población de este país. En los últimos 20 años, la participación de mujeres en el Congreso pasó de 8 al 14%, todavía es terriblemente insuficiente. La inclusión voluntaria e informal por cada partido solo permite avances marginales. No hay una evolución histórica hacia el incremento de las mujeres elegidas como un asunto natural. Por eso es necesario establecer reglas de juego que así lo promuevan. Para que las mujeres puedan tener acceso al poder en pie de igualdad en el corto y mediano plazo, es esencial la implementación de medidas en favor de la participación política de la mujer. Estas premisas constitucionales requieren ser refinadas en las reglas del juego del sistema político y electoral, de tal forma que las condiciones para la igualdad sean reales y efectivas, y es lo que hemos venido a discutir hoy en este proyecto. Las cuotas no son asunto de mujeres, son asunto de la democracia. La participación de la mujer en todas las esferas de la vida social, en igualdad de condiciones con el hombre, es indispensable para el desarrollo pleno y completo de un país. En este sentido, la modificación de las reglas de juego de los partidos y movimientos políticos son estratégicas y deben ser parte de la agenda prioritaria de una democracia que quiere fortalecerse. Incluso está inmersa en los planes del milenio con los que el Estado colombiano, a través del gobierno, se comprometió. La participación de las mujeres en política no es un asunto de interés exclusivo de las mujeres, sino de fortalecimiento de la democracia. Grupos de la sociedad y las mujeres constituyen la mitad de la población. Es justo y democrático tener ese nivel de representación. Si pasamos a un repaso rápido de lo que ha sido la ley de cuotas en América Latina, nos damos cuenta que nosotros hoy
pues no estamos a la vanguardia en realidad. Hay países como Argentina que desde 1991, no desde el 2000 como nosotros, tiene Parlamento Nacional y legislaturas provinciales con el 30%. Tenemos a Bolivia con el 50%. Dice que hay aplicación obligatoria en paridad de alternancia en la elección y designación de todas las autoridades y representantes del Estado. Tenemos en Brasil desde el año 97 todos los cargos electos proporcionalmente, legislativo, municipal y nacional son del 30%. En Chile, que creo que Chile sí ha sido de los más demorados para adaptar su legislación, en el 2015 estableció la obligatoriedad en declarar candidaturas a diputado o senador por los partidos en un 40%. Señala que ni los unos ni los otros podrán superar el 60%. Tenemos a Colombia, que es del 30%, con esta propuesta que es de ampliar al 50%. Tenemos a Costa Rica, que establece paridad en participación política, tanto en estructuras internas de los partidos, en elecciones populares y para la capacitación en un 50%. Tenemos a Ecuador, también con una medida afirmativa que establece el 50%, representación paritaria de los cargos, denominación o designación de la función pública en instancias de dirección y de decisión, así como en los partidos y en los movimientos políticos. También está El Salvador, con 30% en Asamblea Legislativa, Parlamento Centroamericano y consejos municipales. Honduras pasó del 40 al 50%, del 40 pasará al 50% a partir del 2016 en candidaturas a fórmula presidencial, diputados, propietarios y suplentes al Congreso Nacional, al Parlamento Centroamericano, alcaldías, vicealcaldías y cargos de regidores. Tenemos a México con el 50% desde el año 2014 en el Congreso Federal y los congresos locales. Tenemos a Panamá, 50% desde el 2012 en los partidos políticos. Paraguay todavía está menor que Colombia, está en un 20% en los cuerpos colegiados. Tenemos a Perú en un 30% en los consejos municipales. Y tenemos a República Dominicana, 33%. Uruguay también ha tenido un proceso de cambio del 2009 al 2014. Y Venezuela en un 50% en consejos legislativos regionales, concejales metropolitanos y concejales al Cabildo del Distrito del Alto Apure. El alcance de esta iniciativa. Este proyecto de ley consta de 13 artículos, los cuales busca reformar tanto en contenido como en forma algunas expresiones utilizadas en el artículo primero, por considerar que tienen posturas que acentúan la dominancia de un género sobre otro, incorporando además el término equidad para ser más inclusivo y pertinente. En el artículo 4 se aumenta la cuota de un 30 a un 50% y se adiciona un parágrafo a dicho artículo para mantener coherencia con el artículo que ya venía, el 28 de la Ley 1465, en aras de la equidad. Se propone el cambio de la expresión el nombre de una mujer con por lo menos una mujer en el artículo 6. Se sugiere la eliminación del parágrafo referente a lo sancionatorio que aparecía al final de algunos artículos para dejarlo al final de manera que cobija toda la ley y aumentando la pena por incumplimiento. La modificación sobre el artículo 8 referente a los mecanismos de difusión, estos se aclaran y se hacen más puntuales con el fin de hacerlos más efectivos y de conocimiento general. Se propone además la inserción de un nuevo parágrafo en el artículo 9, con el objeto de que la ley no solo contenga elementos de carácter sancionatorio, sino que herramientas de estímulo para cumplir con el objeto de la ley. Las variaciones al artículo 10 buscan su contextualización en relación a nuevas condiciones aparecidas desde el año 2000 a la actualidad. El artículo 11 deberá buscar no solo la acción de formulación,
sino que el Estado materialice las medidas a través de una asignación presupuestal para tal fin. De allí la aparición de un nuevo parágrafo. Para el artículo 13 se pretende mayor precisión en la redacción y uso de términos para hacerlo más claro y puntual en sus objetivos, y el artículo 14 actualiza los nombres de las dependencias. Hay un pliego de modificaciones donde se propone esta propuesta porque en el artículo 12 del proyecto 045-2015 se pretende adicionar un nuevo artículo, el 17 a la Ley 581 de 2000. Es el que hace referencia a las sanciones impuestas en el caso de incumplimiento del ordenado a la presente ley y a su vez expresa de conformidad con el régimen disciplinario vigente. Esto indica que esta normativa ya existe, se encuentra consagrada en el Código Único Disciplinario, que es la Ley 734 de 2012, y por eso no es necesario plasmarlo nuevamente en esta ley que se pretende aprobar. El solo hecho del incumplimiento por parte de los funcionarios competentes nos remite de inmediato a un complemento normativo integrado por todas las disposiciones necesarias para la sanción que resulten aplicables a quienes incumplan esta ley. Al final tenemos el cuadro donde se hace la propuesta de eliminar ese artículo 12 y como está en el proyecto de ley y como queda en el texto propuesto. ¿Ya? En consideración el informe de ponencia presentado por la representante María Fernanda Cabal. Tiene la palabra el representante Oscar Bravo. Muy juiciosa la exposición de la doctora María Fernanda. Sin embargo, yo debo ser reiterativo en mi total oposición a este tipo de proyectos. Yo creo en la capacidad intelectual de la mujer colombiana. Yo creo que ha conquistado espacios por mérito propio, no porque una ley obligue a incluir en una lista un porcentaje determinado de mujeres. Yo no creo en el cuento del feminismo. Ahí tuvieron a Clara López de candidata a la presidencia de izquierda, ahí tuvieron a Marta Lucía Ramírez de candidata a la presidencia de derecha y no votaron por ellas. Entonces, ¿qué van a proponer ahora? Que cada 12 o 16 años la presidenta de Colombia sea una mujer. Eso no tiene sentido. Con ese 30% que tiene la ley, nos hemos visto a gatas para buscar mujeres para rellenar, escúcheme la expresión María Fernanda, rellenar las listas porque no hay número de mujeres suficientes que quieran de su propio corazón, de su propio deseo, participar en política. Ahora aumentar a 50 sí me parece la locura. Respeto mucho la petición, la autoría de la doctora Sandra, pero no es nada práctica en un país como el nuestro. La mujer conquista el espacio que quiere por sus propios méritos, no porque una ley le dé la posibilidad de hacerlo. Y no solo las mujeres, hasta los gays conquistan espacios. Ahí tenemos 2 ministras, 2, no una, 2, que son pareja incluso. ¿Y quién ha criticado eso? ¿Quién se ha opuesto a eso? ¿Quién dice que Gina Parodi está allí porque es mujer o porque es lesbiana? No, por sus propios méritos, porque ha hecho una carrera brillante político-administrativa que la ha llevado a que la escojan como ministra de Educación. Lo propio la otra señora ministra de Comercio Exterior. Entonces, establecer cuotas es ponernos a quienes hacemos las listas, que somos los partidos, a buscar a la secretaria, a la asesora, a la compañera, a la que pase por la calle, venga, ayúdeme a rellenar esta lista que es que no tengo el 50%. A mí me parece que eso no tiene sentido. Todo el respeto para la mujer en Colombia, toda la admiración para la mujer en Colombia. He contado cómo en Nariño, en el Partido Conservador, nos tocó con mucha inteligencia lograr cupos a los hombres en la lista del partido porque la mayoría eran mujeres, pero no porque una cuota lo dijera, sino porque había mujeres y hay mujeres en Nariño suficientes para aspirar al menos en la lista de mi partido. Salió una senadora y una representante y nosotros detrás de ellas porque conquistaron más votos
que nosotros mismos. Lo que ustedes en Nariño, ustedes en todo el país. De verdad que yo debo decir que respeto mucho la iniciativa de la doctora Sandra y la ponencia de la doctora María Fernanda, pero que al menos en mi sentir no estamos preparados para tener un 50-50. Mañana será pues 75 y 25. 25 de hombres y 75 de mujeres, y seguimos en esa curiosa actitud de ir aumentando cupos para las mujeres. Ustedes tienen toda la capacidad, incluso para superarnos en todas las actividades humanas a los hombres, pero nos obligan a meter cuotas que de nada sirven en la práctica electoral. Gracias. Continúa en consideración el informe de ponencia. Tiene la palabra el representante Elber Díaz. Gracias, señor presidente. Sobre este proyecto de ley, en primer lugar quiero decir que la mujer es lo más preciado que hay en este mundo, ¿cierto, doctor Sanabria? Sin embargo, en este proyecto de ley que modifica la ley 581 del año 2000, en su artículo 4, literal A y B, que es el que está modificando también este proyecto de ley, dice lo siguiente, voy a leerlo textualmente. Literal A del artículo 4, la participación efectiva de la mujer. Literal A, mínimo el 30% de los cargos de máximo nivel decisorio de que trata el artículo 2 serán desempeñados por mujeres. Así está actualmente, mínimo el 30%. Quiere decir eso que puede ser el 30, puede ser el 40, el 60, el 100%. Y con esta modificación pues están limitando a un 50%. Pero lo que tampoco me gusta de esta modificación de este artículo en especial es que está diciendo expresamente que el 50% de los cargos de máximo nivel decisorio deben ser desempeñados por mujeres. Es decir, eso no puede ser ni el 49 ni el 51. Me parece que de hecho está la redacción no está, eso no sería un manejo operativo para la administración pública. Debe ser el 50%, ni más ni menos. Pero adicionalmente yo estoy de acuerdo con el doctor Bravo, representante Bravo, en el sentido en que las mujeres hoy por hoy se han venido ganando un espacio muy importante, y hoy vemos que las mujeres ya hacen parte no solamente de altos cargos en la administración pública, sino también en lo que tiene que ver con el Congreso de la República, en la Asamblea del Departamento del Valle del Cauca. En la Asamblea del Departamento del Valle del Cauca se eligieron 9 mujeres por primera vez en este año, por primera vez 9 mujeres, y es una asamblea que tiene 21 miembros, pero por primera vez se eligen 9 mujeres. Es decir, el ascenso de la participación de la mujer ha sido constante y muy importante. Lo que quiero decir con ello es que a la mujer, pienso de una manera muy respetuosa, que a la mujer no hay que regalarle nada. Es que esto es como un regalo, y eso creo que no debe ser así. La mujer, tanto la mujer como el hombre, deben hacer su esfuerzo para conseguir las posiciones, ya sea en la administración pública o ya sea en los cargos de elección popular como Congreso, Asamblea o Consejo. No creo conveniente modificar la ley en ese sentido.
Me parece que la ley 581 del 2000 le dio, yo diría, como un avance, como un motorcito para que las mujeres comenzaran a tratar de estar en esas instancias. Pero considero, reitero, que esta norma en especial primero no la veo bien redactada, porque prácticamente pone a la administración pública que debe ser un 50% y no es ni un 40 ni un 60. Eso realmente no lo veo bien redactado. Y en segundo lugar, por lo que acabo de expresar, que me parece a mí que la mujer por sí sola se ha venido ganando esos espacios y creo que tienen la posibilidad de poder hacerlo. Y en segundo lugar, para terminar, señor presidente, el artículo 6 de este proyecto de ley, que adiciona un parágrafo al artículo 9 de la ley 581 del 2000, que dice textualmente: las entidades privadas cuya nómina sea por lo menos el 50% de mujeres podrán deducir hasta el 20% de la renta líquida en su declaración de renta. Me parece a mí que esto, por ser iniciativa que debe ser gubernamental, no debe estar aquí tampoco, o por lo menos debería tener el aval del gobierno, y no lo vemos. En ese sentido también estaría, pues, digamos, en contra de ese parágrafo del artículo 6 de la ley, que es el parágrafo adicional un parágrafo del artículo 9 de la ley 581 del año 2000. Gracias, señor presidente. Tiene la palabra el representante Fernando de la Peña. Bueno, presidente, muchas gracias. No, de verdad que interesante este proyecto de ley, y desde luego porque de parte de todos nosotros existe el respeto, la consideración y la buena voluntad de la mujer. Empecemos por nosotros mismos, nuestras mamás, nuestras señoras, nuestras hermanas, nuestras hijas. ¿Qué no quisiera uno para ellos? Y de igual manera para el resto de ese género tan grande que existe en el mundo y concretamente alrededor nuestro y aquí en Colombia. Yo fui uno de los que voté la ley anterior, en donde se dispuso de ese 30% para las mujeres, pero desde luego las consideraciones no solamente del doctor Bravos, sino del doctor Elber, pues son muy dicientes y tienen carácter muy propio, en el sentido de que hoy en día, cuando en las provincias, sobre todo nosotros, nos llega un tema de tipo electoral, por citar uno de tantos, viene un atoro profundo, no encontramos a nadie. Y si ustedes revisan los censos electorales, las votaciones que se tengan que dar, cuando buscan los votos de las mujeres aparecen con 1 o con 2 votos. Pero mire, los fenómenos que se presentan tanto en Nariño como en el mismo Valle del Cauca, en donde la mujer por sí sola ha tenido la preponderancia de prepararse, de aspirar y posiblemente de desplazar a otras personas también con mucha valía profesional y de conocimiento y de todo, y participa. Considero entonces que debemos esperar un poco más a ver de qué manera podemos nosotros tratar de aplicar verdaderamente ese 30% que viene, doctora María Fernanda, y que está establecido ya por ley, y que desde luego no es que esté en contra de las mujeres, ni mucho menos, ya lo expresaba con anterioridad, porque estoy de acuerdo en ese sentido. Entonces, de mi parte, pues, felicito sinceramente a la doctora Sandra Liliana y a la doctora María Fernanda, que con lujo de detalles ha hecho una exposición en el día de hoy relativo a subir o promover de ese 30 a un 50%, pero en las condiciones en que se ha desarrollado la ley anterior, en la participación de la mujer, no nos ha dado un componente que verdaderamente lo hayamos superado con ese porcentaje, y mucho menos lo vamos a tener hoy en día con ese 50%. Yo lamento mucho, pues, también estar en contra de un proyecto de estos, pero no es en contra de la mujer, es en contra de la realidad que estamos viviendo, y antes, por el contrario, seguiremos pues aplicando ese 30% y tratando de insinuarle a la mujer que tiene las mismas capacidades que cualquier hombre para poder
tributar de la mejor manera y desde el ángulo en donde se encuentre lo mejor que pueda para la democracia, para la economía, para todo lo que tenga que solventarse en favor del país. Entonces, gracias, presidente, era mi apreciación, con respeto, pero con mucha sensatez, lo estoy exponiendo y desde luego me sumo a los compañeros que han intervenido en el sentido de que habremos de esperar a ver qué se nos da y qué podemos solventar más de ese 30% que hoy en día verdaderamente ha sido un calvario en el sentido cuando nos toca estructurar, elaborar, concebir las listas, llámese a Consejo, a Asamblea, a Cámara, a Senado. Usted misma ha podido darse cuenta de las dificultades que se tienen en ese sentido y que las cosas no lleguen a fuerza, sino que llegan por los méritos propios de cada cual. Muchas gracias. Tiene la palabra el representante Jaime Buenahora. Muchas gracias, señor presidente. Un saludo cordial a todos los compañeros y de manera especial a la doctora María Fernanda Cabal, quien ha hecho un gran esfuerzo en prepararnos un informe de ponencia que respalda el proyecto de ley estatutaria cuya autora es la doctora Sandra Ortiz. Yo, doctora María Fernanda, le diría que el tema no es solo político, es social, es económico, y desde luego el hombre sigue dominando la sociedad occidental, las sociedades orientales, las sociedades del Medio Oriente, y que si uno hace una retrospectiva del último siglo y medio encontrará que el avance de la mujer ha sido extraordinario. Es que acá uno no puede dejar de recordar, por ejemplo, las épocas en que la mujer ni siquiera tenía derecho al sufragio. A propósito, hay una película reciente muy buena, Les Suffragettes, que narra toda esa historia de cómo la mujer alcanza el sufragio. Suiza, que presume tanta modernidad, solo vio el sufragio femenino hasta el año 1974. Y en Colombia, por ejemplo, la custodia de los hijos, la patria potestad, la orientación educativa, solo vino a compartirse en virtud del decreto 2820 de 1974, un decreto que tocaba a la familia y que quería impulsar la igualdad entre el hombre y la mujer. Esto para señalar que ciertamente el derecho muchas veces puede ser un acelerador de los fenómenos sociales en busca de la justicia y la igualdad. En muchos otros casos el derecho puede ser un desacelerador, un retardatario, pero hay que buscar el punto de equilibrio. Yo creo que las sociedades han ido evolucionando bien y que en Colombia el ejemplo es inmenso. Si uno mira las estadísticas de hoy, para tocar sobre el tema universitario, de hoy, y las compara con las de los años 70, les cuento lo siguiente: la dialéctica absurda, discriminatoria frente a la mujer mostraba los conceptos de médico, enfermera, sociólogo, trabajadora social, arquitecto, diseñadora gráfica, y así podría extenderme en casi todas las profesiones. Hoy en día no. Hoy en día la mujer, por su mérito, por su capacidad, por su inteligencia, copa por igual las facultades. Y lo propio ha ocurrido con la política. En el año 74 fue candidata a la presidencia María Eugenia Rojas de Moreno, y obtuvo una gran votación. Y así hemos tenido varias otras, como Noemí Sanín, y bien lo recordaba el doctor Oscar Fernando Bravo en el último proceso, 2 candidatas a la presidencia. Es decir, el proceso normal, circunstancial, evolutivo, dinámico de la sociedad colombiana se ha ido cumpliendo. ¿Que falta? Claro que falta. Pero yo me pregunto, ¿falta en Colombia? Claro que sí, pero falta en todo el mundo. Empecemos por la Iglesia Católica. Mientras en el protestantismo la mujer puede ser pastor, en el mundo católico se le niega el sacerdocio.
de manera que falta mucho por recorrer aún en toda la cultura occidental. Cuotas las hay en muchos países, pero Francia se vio a gatas, doctora María Fernanda, para que le funcionara la ley de cuotas. Déjeme recordarle lo siguiente: Simone Veil, una gran parlamentaria francesa, fue la primera parlamentaria francesa en el Parlamento Europeo, y ella justamente decía: no nos regalen cuotas, acá estamos porque hemos trabajado por la sociedad, porque somos líderes, porque tenemos méritos suficientes. Y le quiero recordar que en el 2011 en este Congreso, y fui ponente de la ley 1475, que pretendía o pretende la modernización de los partidos, cuando se habló de este tema de cuotas, más de una parlamentaria del periodo anterior, en el mismo sentido de Simone Veil, tomó la palabra y dijo: no nos regalen cuotas, somos líderes, podemos llegar, creemos en nosotras mismas. De manera que el proceso se está dando y no creo que haya necesidad de forzar a través de la ley, con este proyecto de ley estatutaria, para establecer una igualdad de género que de hecho no se presenta en muchas otras circunstancias. Yo resalto su esfuerzo, creo que está bien motivado, con algunos razonamientos de derecho comparado, pero que en la sociedad colombiana, con la ayuda del hombre, para cualquier conquista, la mujer se ha venido abriendo paso de manera fuerte y segura, y nos está demostrando que puede tanto como el hombre, de manera que dejemos que el curso de las cosas prosiga, y es en ese sentido que me uno a las expresiones del doctor Bravo, del doctor Elber Díaz y del doctor Fernando de la Peña, por lo cual, con el mayor respeto y con todo el cariño por las mujeres, debo decir que no estoy de acuerdo con forzar una realidad hasta llegar a las cuotas en el 50%. Gracias, presidente. Sigue en consideración el informe de ponencia presentado por la representante María Fernanda Cabal. Tiene la palabra el representante Heriberto Zanabria. Gracias, presidente. El doctor Oscar Fernando Bravo hizo una exposición amplia sobre este proyecto de ley. Quiero, doctora María Fernanda, resaltar y felicitarle por esta iniciativa. En el proyecto de equilibrio de poderes, yo fui uno de los que le dije a la bancada que por qué no respaldábamos la paridad en la composición de las listas, el 50% y 50%. Y pues infortunadamente en ese momento no tuvimos una posición unificada del partido, pero en ese momento y en el momento electoral, de pronto en la praxis de la real política, ellos tienen la razón. Conformar una lista a una corporación pública de manera de cuotas es muy complejo, pero hoy quiero hacerle un homenaje a la mujer, a usted, María Fernanda, a Clara Rojas, una mujer que salió de la selva a hacerse elegir congresista. Usted que ha sido una mujer de posiciones firmes, radicales, claras, y quiero hacerle un homenaje a la mujer que se hace elegir, porque se han hecho elegir no por ser mujeres, sino por su capacidad, por su liderazgo,
porque interpretan el sentir y el querer de un sector de la población. Dilian Francisca Toro la acabamos de elegir gobernadora del Valle, con todos los embates de la política, con todos, de los medios nacionales, de algunos dirigentes políticos, y con todo y eso se impuso el reconocimiento a toda una vida dedicada a la política. Y aquí lo decía el representante Helber Díaz, 9 diputadas a la Asamblea del Valle del Cauca, entre ellas la diputada más joven, 23 años, del partido Alianza Verde, 23 años, y hay que ver la brillantez con que esa niña se expresa a los vallecaucanos. Ustedes tienen allá una diputada que se ha destacado por su estilo, por su forma, si no compartamos lo que ella dice. Desde mi punto personal no comparto nada de lo que ella dice, ni cómo lo hace, que es la señora Juana o Juanita Cataño. Y la mujer ha ganado muchos espacios. No obliguemos a los partidos y a las organizaciones políticas a que tengan que abrir obligatoriamente unos espacios de participación. Yo creo que la mujer por sí sola se ha ganado un espacio por su capacidad intelectual, pero sobre todo yo quiero hacerle un llamado al Congreso. El Congreso no puede seguir legislando de manera segmentada. Aquí los negros orgullosamente se sentían negros y ellos decían que eran negros, pero a partir de una ley los graduaron de afrodescendientes, y entonces ahora los negros se molestan si se les dice negro. Ellos dicen que no, que son afrodescendientes, y eso fue producto de una ley que se llama la ley de negritudes. Al paso que vamos, también aquí se legisló sobre las comunidades indígenas, y hay unas minorías que hay que incluirlas en la vida cotidiana del país, en el desarrollo cotidiano de la nación. Mecanismos de participación, de inclusión. Si seguimos en esta medida, doctor Bravo, los pastuzos van a tener que pedir una ley para los pastuzos y pedir que excluyan de Sábados Felices o de programas de humor a los humoristas que hacen la parodia de los pastuzos o de los paisas o de los costeños. Nosotros no podemos seguir segmentando el país. País hay que unirlo, hay que integrarlo, y es a partir de la legislación, de las políticas públicas. Aquí se le ha dicho al país que con la firma de un pacto, de un tratado de paz en La Habana, se le ha vendido al país la idea de que al otro día corren ríos de leche y miel. No, eso es mentira. Somos amigos de que se termine el cese, que se termine el conflicto de más de 50 años, pero al país hay que decirle la verdad. Aquí necesitamos políticas de inclusión, políticas que acaben con la gran exclusión social que hay, y no es a partir de leyes como estas, es a partir de políticas públicas dirigidas a disminuir la brecha entre ricos y pobres, dirigidas a la inclusión social y poblacional, dirigidas a mayores oportunidades para todos, indistintamente de su raza, de su credo, de su condición sexual, indistintamente de cualquier condición, pero es a partir de políticas públicas en un plan de desarrollo y de políticas de gobierno, y no a través de estas leyes que finalmente se vuelven molestas y se vuelven discriminatorias. Muchas gracias, señor presidente. Continuamos en consideración del informe de ponencia presentado por la representante María Fernanda Cabal.
Continuamos discusión. Anuncio que va a cerrarse. Queda cerrada. Aprueba el informe de ponencia. Tiene la palabra la representante María Fernanda. Sí, presidente. Yo quiero referirme de todas las opiniones que he escuchado aquí. Lastimosamente, nosotros somos una minoría dentro de la representatividad que hay en Comisión Primera. No está Clara, no está Angélica. Sin embargo, yo quiero dejar unos puntos de vista que me parecen importantes aquí. Solamente el 21% de la representación política de la mujer se refleja en el Parlamento. Perdón, ¿qué? Perdón, representante, continúe, representante María Fernanda Cabal. Solamente el 21% de la representación política se refleja en este Congreso. Para una muestra, la Comisión Primera, solo somos 3 mujeres. Yo no soy feminista, detesto las divisiones que se generan dentro de la sociedad humana, lo que ha dicho nuestro amigo del Partido Conservador ahora, ese dividir que porque son negros, indígenas, gays, y lo que se genera al final es una anarquía absoluta donde los deseos se convierten en derechos, que es el problema de la legislación hoy, especialmente de la Corte Constitucional, que es la promotora número 1 de la desnaturalización y la anarquía absoluta. Pero yo quiero que ustedes tengan en cuenta algo, y yo lo he repetido cuando me tocó ser ponente de la ley de feminicidio y cuando nos tocó apoyar el tema de la ley de víctimas de ácido. No soy feminista, no me siento excluida, no me siento inferior a ningún hombre, pero la única forma en que los fenómenos de ampliación de participación política se dan es con el impulso de la norma. Eso no lo desconozcamos. Aquí nosotros nos creemos muy demócratas y hablamos del Partido Liberal y el Partido Conservador y el Frente Nacional y todos contra un señor que se llamaba Rojas Pinilla, que fue al que se le ocurrió darle el voto a la mujer, populista o no, pero lo hizo y quedó en los anales de la historia de este país. Si ese señor no lo hace, les aseguro que estaríamos, como dijo el representante Buenahora, como Suiza hasta los años 70 sin voto femenino. No soy feminista, pero a la mujer le ha tocado sobrevivir en una sociedad machista siendo cabeza de hogar, le ha tocado estudiar y trabajar y darle comida a sus hijos, y yo me siento orgullosa de esas mujeres que solas se han abierto un camino, pero no es suficiente. Los escenarios políticos no se abren espontáneamente. Esta es una ley que invita a ampliar, y yo entiendo lo que dice el representante Bravo. Es un camello conformar listas dentro de la estructura de un partido, y hay regiones donde se enfocan más que en otras esa decisión de no participación. Me llevé una sorpresa muy grande de ver que en Nariño sí es un departamento donde hay participación. Yo Nariño lo tenía catalogado como Boyacá o como el Chocó, donde ha sido más excluida la participación femenina. Yo sí pienso en que tenemos derecho a competir como pares si somos la mayoría de la población colombiana. Tenemos derecho a reclamar un espacio. Sé que la mecánica no es fácil, sé que se puede desdibujar este propósito precisamente por que se puede mirar que estamos fragmentando grupos humanos de negros, indígenas, hombres, mujeres. Pero si todos los retos a los que la mujer ha sido expuesta los ha logrado, ¿por qué sentir temor de ampliar un espacio a través de la norma que impulse el cambio? Yo siento que todavía, a pesar de los comentarios respetuosos, afectivos con la mujer, sigue en el fondo de cada uno de ustedes el permanecer con los mismos paradigmas, y el cambio de paradigma es lo que refleja esta ley, que es lo que encuentra dificultad hoy.
No es fácil convencerlos, es claro. Ustedes también tienen prejuicios, todos tenemos prejuicios, pero materialmente esa dificultad no es excusa para una intención que pueda abrirle la oportunidad a más mujeres en participación en política. Yo simplemente dejo esta reflexión, repito, soy la única que está aquí hoy, me hubiera gustado que hubieran más opiniones femeninas. En fin, yo no sé si también como ley estatutaria, como la mayoría, presidente, no sé si existe quórum y esté la mayoría calificada que se requiera. ¿Está? El quórum lo acabamos de verificar, pero cuando haya que votar el informe de ponencia, como vamos a hacer votación nominal, ahí se verificará la... ¿Sí? ¿Ya hay? Bueno. Gracias, presidente. A usted vamos entonces a votar el informe de ponencia presentado por la representante María Fernanda Cabal. Señora secretaria, por favor, sírvase llamar a lista para votar. Señor presidente, llamo a lista para la votación de la proposición con que termina el informe de ponencia. Bedoya Pulgarín Julián. Bravo Realpe Oscar Fernando. No. Buenahora Febres Jaime. No. Cabal Molina María Fernanda. Sí. Caicedo Sastoque José Edilberto. Caicedo Sastoque José Edilberto. Carrasquilla Torres Silvio. Correa Mojica Carlos Arturo. De la Peña Márquez Fernando. No. Díaz Lozano Elber. No. García Gómez Juan Carlos. No. No. González García Harry. Hoyos Mejía Samuel. No. Jiménez López Carlos Abraham. Lara Restrepo Rodrigo. No. Lozada Vargas Juan Carlos. Lozano Correa Angélica. Marulanda Muñoz Norbey. Molina Figueredo John Eduardo. No. Navas Salero Carlos Germán. No. Osorio Aguiar Carlos Edward. Pedraza Ortega Teléforo. No. Penagos Giraldo Hernán. No. Pereira Caballero Pedrito. Bedoya Pulgarín Julián. No. Pinto Hernández Miguel. Sí. Prada Artunduaga Álvaro. Sí. Roa Sarmiento Umprey. No. Rodríguez Edward. Sí. Rojas González Clara. Rosso Rodríguez Jorge. Sanabria Estudillo Heriberto. No. Sánchez León Oscar. Santos Ramírez Nectalí. No. Valencia González Santiago. No. Vanegas Osorio Albeiro. No. Zambrano Erazo Werner. Jiménez López Carlos Abraham. No. Pregunto si falta algún representante por votar. Señora secretaria, por favor, sírvase cerrar la votación y anunciar el resultado. Presidente, han votado 22 honorables representantes. 18 por el no, 4 por el sí. En consecuencia, la proposición con que termina el informe de ponencia ha sido negado. Siguiente punto del orden del día, señora secretaria. Presidente. Tiene la palabra el representante Albeiro Vanegas. Solamente para hacer una reflexión muy breve sobre esto, motivado porque aquí he escuchado aquí una voz femenina
que dice: muy triste esto. Y yo quisiera decirles a ella y a todas las mujeres que están aquí, la verdad lo triste es que no se entienda a fondo el contenido de la decisión que aquí se está tomando. Porque lo que está haciendo la Comisión Primera es un acto de responsabilidad con ustedes, las mujeres. Lo que hemos votado 18 aquí es un acto de responsabilidad con ustedes, las mujeres. ¿Por qué tiene que ponérsele a eso un límite? Yo les he preguntado aquí siempre, ¿por qué debe haber un porcentaje de mujeres y hombres? ¿Por qué no pueden ser todas ustedes las mujeres? ¿Desde cuándo el sector femenino, el género femenino se dejó confundir? A mí me parece que ese sí fue un acto machista, el que se inventó el tema de una ley de que había que ir un grupo de mujeres. ¿Pero por qué? ¿Por qué no puede ser el 100%? O el 60, o el 70, o el 80. Miremoslo desde esa óptica, y quiero decirle a ustedes, mis queridas e inteligentes mujeres, además recordarle que en mi casa tengo a mi esposa y 4 hijas. 4 hijas, dejé de buscar el hijo. Luego en mi casa reina el feminismo. Reina del feminismo. Entiéndase en el nombre de Dios, respetables damas que están aquí presentes, que este proyecto de ley, un proyecto como este, sí que sería bueno darle un debate a nivel nacional, mi querido Eduard, usted que votó que sí. Que la verdad en el corazón todos querríamos votar que sí. Las explicaciones que dieron los representantes aquí, todas dijeron lo mismo. ¿Por qué hay que ponerle un límite a la participación del género femenino? No, todo el que ustedes quieran, todo el que ustedes se ganen, absolutamente todo. Quiero decir eso porque me queda como un dolor en el corazón que aquí se interprete como se interpretó mal la otra vez por lo que me sacaron en semana. No me entendieron bien y me sacaron en semana diciendo que yo no estaba de acuerdo con la paridad. Además quería decir esto, ya que me acuerdo, recuerden, inteligentes y bellas damas, recuerden que aquí aprobamos, esta comisión aprobó un acto legislativo que dijo que ustedes, damas, en todo sentido, equidad, paridad, y lo subimos hasta rango constitucional. Aquí quedó claro que ni siquiera puede existir, ni siquiera alguien se puede inventar el cuento de que es que el machismo impera, que los hombres queremos más. No, señor, ya el acto legislativo cogió camino. Ahora, María Fernanda, apreciada María Fernanda, debe venir un proyecto de ley que recoja mejor esto que la congresista Sandra ha escrito y que usted ha hecho la ponencia hoy, muy bien hecha la ponencia. Concluyo con lo siguiente: llévense el mensaje las damas que están aquí, todas las de Colombia, todas las mujeres, hacia allá vamos avanzando, a que si hay un hombre haya una mujer. ¿Y por qué siempre digo yo, por qué no pueden ser 2 mujeres? ¿Por qué tiene que haber un hombre? No 2 o 3 o 4. Esta comisión debería estar integrada no por 35 hombres o 33, sino al contrario, 33 mujeres y 2 hombres, uno de los cuales querría ser yo. Sería mucho más agradable las sesiones en la comisión. Por favor, interprétese que cuando he votado aquí que no al proyecto de ley, he dicho, como lo han dicho los representantes 1.000.000 de veces, sí al apoyo a que el género femenino en Colombia asuma el poder. Ojalá tengamos alcaldesa de Bogotá rápido, más alcaldesas y ojalá presidenta de Colombia. Nadie le desconoce a las mujeres sus derechos ni su superior capacidad que el hombre para manejar sobre todo las cosas de interés público. Muchas gracias, presidente. Va a salir en semana otra vez. Señora secretaria, por favor, continúe con el orden del día.
Sí, señor presidente. Segundo proyecto de ley número 054 de 2015, Cámara, por medio de la cual se modifica algunos artículos del... Por medio de la cual se modifican algunos artículos del Decreto Ley 1421 de 1993, por el cual se dicta el régimen especial para el Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá. Autores la representante María Fernanda Cabal, José Dilberto Caicedo, Carlos Eduardo Guevara Villabón y otros. Ponentes los representantes María Fernanda Cabal, Clara Leticia Rojas, Jorge Enrique Rosso, Telésforo Pedraza, Angélica Lozano, Carlos Germán Navas y Fernando de la Peña. Proyecto publicado en la Gaceta 576 de 2015, ponencia para primer debate, publicada en la Gaceta 636 de 2015. La proposición con que termina el informe de ponencia dice de la siguiente manera: por las anteriores consideraciones nos permitimos rendir ponencia favorable para primer debate al proyecto de ley número 054 de 2015, por medio de la cual se modifican algunos artículos del Decreto Ley 1421 de 1993, por el cual se dicta el régimen especial para el Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá, suscrita la ponencia por la representante Clara Rojas, Angélica Lozano y Jorge Enrique Rosso. El proyecto consta de 48 artículos. Ha sido leída la proposición con que termina el informe de ponencia, señor presidente. De los ponentes está aquí presente la representante María Fernanda Cabal, el representante Germán Navas, Fernando de la Peña. No sé cuál de los tres ponentes que están aquí presentes. Teléfono no está. Están esos tres. No sé cuál de los tres ponentes quiera dar inicio a la sustentación de este proyecto. Fernando, pide el aplazamiento. Presidente. Tiene la palabra el representante Fernando de la Peña. Bueno, presidente, en virtud a que no hay decisión personal de cada uno de los ponentes, dentro de los cuales me incluyo yo para hacer la exposición, le pedí el favor entonces de aplazar el proyecto, continuemos con el orden del día y en otra oportunidad sabrá usted ponerlo a consideración de la comisión. Muchas gracias. En consideración la proposición de aplazar el proyecto en discusión, anuncio que va a cerrar. ¿Se lo aprueba la comisión? Sí lo aprueba, presidente, el aplazamiento. Siguiente punto del orden del día, señora secretaria. Sí, presidente, proyecto de ley número 017 de 2015, Cámara, mediante el cual se modifica la ley 599 de 2000 y se dictan otras disposiciones para proteger los mecanismos de participación democrática. Autores el representante Eduardo David Rodríguez, Tatiana Cabello, Álvaro Hernán Prada y otros. Ponentes los representantes Clara Leticia Rojas, coordinadora Eduardo David Rodríguez, Werner Zambrano, Jorge Enrique Rosso, Heriberto Sanabria, Carlos Germán Navas, Angélica Lozano y Fernando de la Peña. Proyecto publicado en la Gaceta 511 de 2015, ponencia para primer debate en la Gaceta 720 de 2015. La proposición con que termina el informe de ponencia, señor presidente, dice de la siguiente manera: por las anteriores consideraciones rendimos ponencia favorable con el pliego de modificaciones que a continuación se anexa, con el fin de someter a discusión y votación de los integrantes de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes el proyecto de ley 017 de 2015, Cámara, mediante la cual se modifica la ley 599 de 2000 y se dictan otras disposiciones para proteger los mecanismos de participación democrática. Suscrita la ponencia por los representantes Clara Rojas, Eduardo David Rodríguez, Werner Zambrano, Jorge Enrique Rosso, Heriberto Sanabria y Fernando de la Peña. Ha sido leída la proposición con que termina el informe de ponencia, señor presidente. Como no está la coordinadora ponente, la representante Clara Rojas, tiene la palabra el representante Eduardo Rodríguez. Gracias, presidente. No, mire, básicamente esto es un proyecto de ley que está en construcción. Todos los partidos han venido participando y apoyando y haciéndole diferentes modificaciones. Yo le pediría a la comisión que apoyáramos este proyecto de ley que se hace hoy muy necesario y que además el país lo necesita,
porque es atacar la corrupción electoral, y yo creo que el Congreso de la República tiene que hacer un primer llamado a decir hay que pararle bolas a esta corrupción electoral, y lo que hace básicamente el proyecto es adecuar la legislación para que los que interpretan la ley, tanto jueces como fiscales, puedan ejecutarla de una manera eficiente. La misma Fiscalía General de la Nación le ha gustado, en charla con el señor Vicefiscal General de la Nación, dice que es muy necesario este proyecto de ley, y como les digo, es parte de la construcción y aquí podemos todos mejorarlo, de tal manera que yo les pediría muy respetuosamente que acompañáramos este proyecto de ley y siguiésemos trabajando sobre esas diferentes propuestas. Tiene la palabra el representante Heriberto Sanabria. Gracias, presidente. En mi condición de ponente de este importantísimo proyecto, yo sí le solicito al autor, la venia del autor y ponente, que aplacemos la discusión y aprobación. ¿En qué sentido? Este es un tema álgido para el país y de mucha actualidad. Yo creo que nosotros tenemos una responsabilidad histórica de comenzar a modernizar, a contextualizar, a depurar el sistema electoral colombiano y las normas que lo rigen. Nosotros acabamos de vivir un proceso electoral donde todo lo que se tiene por contarle al país es impresionante, y es aprovechar que hay un nuevo registrador del Estado Civil para poder conocer lo que él está pensando sobre este proyecto de ley, y después de lo que los colegas han vivido y yo les he podido escuchar de sus propias experiencias en las elecciones del 25 de octubre, yo creo que sería importantísimo recoger las inquietudes y experiencias que ellos tienen. Entonces yo les solicito al autor y al señor presidente, a los miembros de la comisión, que posterguemos la discusión de este proyecto. Representante Eduardo Osorio. Eduardo Rodríguez, perdón. Gracias, presidente. No, mire, yo creo que, doctor Heriberto, hay que examinar el proyecto, hay que mirarlo, hay que enriquecerlo, me parece que es muy viable, pero también un buen mensaje al país sería aprobarlo hoy. Esta es una ley estatutaria en algunos artículos, por ejemplo, está hablando del censo cero, que el Consejo Nacional Electoral fue el que nos pidió en la audiencia pública que lo incluyéramos, y no es otra cosa que a partir del otro año puedan todo el mundo volver a inscribirse, y de tal manera por un año, de tal manera que puedan tener otra vez la garantía y se acabe con toda esa duda que el mismo Consejo Nacional Electoral otorgó a algunos departamentos, de tal manera que yo les pediría respetuosamente, mire, démosle un buen mensaje al país, votemos hoy esto y ya para plenaria reunámonos con el registrador, con los entes competentes, todas las propuestas que tengan los diferentes partidos son bienvenidas, y yo insisto que esto tiene que ser temas de Estado, y por eso qué bueno que todos podamos participar. Y de hecho algo muy valioso en este proyecto es que todas las bancadas lo firmaron la ponencia y se modificaron muchas cosas. Por ejemplo, no se aumentan penas, sino que más bien se genera en la tipificación la aclaración de qué significa cada uno de los delitos. Esto nos lo otorgó la MOE. La MOE se sentó muy juiciosos con nosotros, con todos los ponentes, y nos dijo, mire, esto es lo que ha sido la experiencia, por esto no se ha podido judicializar, sería bueno que arreglaran esto. La misma Fiscalía nos dijeron, mire, no podemos judicializar por estos y estos elementos, de tal manera que los incluimos en la ponencia. Yo les agradecería, y doctor Heriberto, le rogaría que tuviera un gesto de generosidad y apoyáramos hoy este proyecto, y todo lo que usted está diciendo, que me parece magnífico, lo tengamos en cuenta ya para la ponencia en plenaria de Cámara. Gracias, presidente. Tiene la palabra el representante Oscar Bravo.
sí lamento, doctor Edward, contradecirlo, pero primero las explicaciones han sido elementales. Todavía no sabemos en qué consiste el proyecto y para qué sirve. Yo apoyo la petición que ha hecho el doctor Heriberto Zanabria en el sentido de aplazar este proyecto para una próxima oportunidad, entre otras cosas, Edward, porque no hay quórum. Entonces es una ley estatutaria, toca un quórum calificado, no habría la posibilidad, pero además porque tendremos el inmenso placer de oírlos con mayor profundidad sobre un tema tan importante como este. Señora secretaria, por favor, sírvase a anunciar proyectos. Sí, señor presidente, se anuncian por instrucciones suyas los proyectos que se discutirán y votarán en la próxima sesión de la comisión. Proyecto de ley estatutaria número 130/2015 Cámara, por medio de la cual se desarrolla parcialmente el acto legislativo 02 de 2015, se reforma la ley 270 de 1996 y se dictan otras disposiciones. Proyecto de ley número 054/2015 Cámara, proyecto de ley número 017 de 2015 Cámara, proyecto de ley orgánica 032 de 2015 Cámara, proyecto de ley 085 de 2015 Cámara, proyecto de ley número 249 de 2015 Cámara, proyecto de ley 042 de 2015 Cámara. Han sido anunciados, presidente, los proyectos que por instrucciones suyas se discutirán y votarán en la próxima sesión de la comisión. Se levanta la sesión y se convoca para el próximo martes a las 10 de la mañana, advirtiendo que el día de mañana hay audiencia pública a las 2 de la tarde sobre el proyecto de ley del plebiscito para la paz. Así será, señor presidente, y se ha levantado la sesión siendo las 12:05 de la tarde, se ha convocado para el día martes a las 10 de la mañana.